Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, don Juan. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Me voy a presentar con usted. Yo soy el licenciado en enfermería Jonathan Abraham Ruiz Bello y el día de hoy le voy a hablar sobre la negligencia médica. Pues para comenzar, voy a presentar el contenido que se va a visualizar la noche de hoy. Vamos a hablar sobre el concepto de la negligencia, el fundamento constitucional que prevé la protección a las personas ante un acto de negligencia médica. Hablaremos de algunos organismos que regulan y que protegen a tanto al personal de salud como a los pacientes cuando ocurre una de estas negligencias, como es la CONAMED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también hablaremos de las leyes federales aplicables y normas oficiales mexicanas ante la comisión de esta situación, este ilícito. Introducción. Para empezar, pues tenemos que hablar de la mala práctica o la mala praxis, que es el mal ejercicio de la profesión médica. Y al hablar de profesión médica, pues hablamos de profesión de enfermería, medicina, nutrición, psicología y todas las ramas de la salud afín, ¿no? La mala praxis en México representa un problema que no solo violenta el derecho a la salud, sino también es un problema jurídico, porque tiene una responsabilidad con los pacientes, una responsabilidad porque estamos tratando con vidas, ya que el incremento de las demandas, además de ser costoso en tiempo y dinero, frena la expedita resolución en cuanto a los casos de responsabilidad médica. Esto ha causado el desarrollo de la llamada medicina defensiva. Este término de medicina defensiva se refiere a que básicamente los enfermeros, los médicos, atrasan la atención del paciente por medio de laboratorios. O sea, muchas veces hemos visto que el paciente llega y le dicen, te vamos a tomar una placa de tórax. Toman la placa y luego te dicen, te vamos a tomar un ultrasonido y un electro y unas enzimas cardíacas y todas estas situaciones que sí se hacen a fin de no cometer un error a más, atrasan la atención de enfermería. Como dice acá, esta causó el desarrollo de la llamada medicina defensiva, que básicamente se caracteriza por el miedo a cometer un error diagnóstico y por el retraso de la aplicación de un tratamiento, generalmente por la solicitud de pruebas e interconsultas, eh, principalmente por el retraso de la aplicación de un tratamiento, generalmente por la solicitud de pruebas e interconsultas en exceso. Lo anterior es potencialmente generador de responsabilidad jurídica. Negligencia. Ya vamos a empezar a ver uno de los actos de mala praxis. Pero, ¿qué es la negligencia? Muchas veces lo hemos escuchado decir, es que el enfermero fue negligente, es que el médico es negligente, es que el psicólogo es negligente. Pero, pues, ¿qué es realmente la negligencia? La negligencia, como lo menciona acá, dice que es el cumplimiento de los elementales principios inherentes del arte o profesión. ¿Esto qué quiere decir? Que sabiendo lo que se debe de hacer, no se hace, se omite, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe de hacer, se hace. Esto, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Bueno, un ejemplo para poder entender esto podría ser un enfermero que no toman los signos vitales a un paciente en un estado crítico, en un paciente que está ventilado, sabiendo que esto está indicado. Él hace omisión de los cuidados de enfermería. Otro ejemplo que podríamos aplicar es olvidar administrar un medicamento programado y esto pues obviamente tampoco lo reporta. Por ejemplo, una noradrenalina, un vasopresor, que pues sabemos que funciona en el sistema circulatorio y hace que nuestro paciente pueda tener un soporte vital, ¿no? Una negligencia es que yo lo haya olvidado, no lo reporté y aún así tampoco lo apliqué. Eso es un acto negligente. Impericia.
¿Qué es actuar con impericia? Dice que la impericia es la falta de preparación y conocimientos, habilidades o recursos para cometer una acción de la manera correcta o con las mejores probabilidades de éxito. Este concepto aplica incluso si se tiene buenas intenciones. Muchas veces hemos visto que los enfermos dicen, es que no le sé, pero lo hago. Pero el no le sé, pero lo hago es actuar con impericia. Porque el tratar con personas, las personas, el ser objeto de nuestra atención, pues debemos de estar seguros de los que vamos a hacer. Un ejemplo para entender la impericia sería un estudiante de enfermería que coloca una venoclisis, un catéter venoso periférico corto, lo coloca mal y produce una flebitis, la inflamación de una vena. Eso es actuar con impericia. El estudiante no tuvo la intención de lastimar al adulto mayor al colocarlo, pero lo colocó de una manera mal porque no tiene los conocimientos como un personal de plaza y pues obviamente esto es actuar con impericia. Otro ejemplo para la impericia sería un enfermero que administra medicamentos sin conocer sus dosis. Sabemos que con los pacientes pediátricos tenemos que hacer nuestra regla de tres, pero al poner un medicamento sin sacar nuestra regla de tres, podemos hacer que el propio paciente tenga problemas de salud. Esto pues obviamente es actuar con impericia porque pues estamos actuando sin los conocimientos que se espera que tengamos por el ejercicio de nuestra profesión. Imprudencia. ¿Qué es actuar con imprudencia? Dice que la imprudencia es la falta de precaución a la hora de hacer algo. Por lo tanto, incluso la gente preparada, formada y facultada para llevar a cabo una acción puede incurrir en ella, ya que es fruto de acciones apresuradas, que asumen riesgos innecesarios o no toman en cuenta las debidas precauciones. Por ejemplo, podemos decir que una persona es imprudente o un enfermero es imprudente cuando quiere aplicar un medicamento sin aplicar sus cinco correctos. No sé, quiere aplicar una ceftriaxona, pero no sabe para qué paciente es, no sabe la hora, la vía de administración. Tal vez conoce el fármaco, pero no sabe los otros cuatro correctos para la aplicación de un medicamento. Y eso lo hace imprudente. Otro ejemplo podría ser dejar los barandales abajo de la cama, de la cuna. El niño se cae, se golpea o tiene un alto riesgo de caídas. Eso es actuar con imprudencia, hacer las cosas de manera apresurada, tal vez ¿por qué? Porque quiero ir a comer, porque ya se acabó el turno y tengo que salir. Y pues como ya entró el otro turno y ellos tienen que atender al paciente, pues yo voy a hacer las cosas apresuradas para poder terminar. Y todos sabemos que pues esto no es correcto porque es actuar con imprudencia y podemos poner en riesgo la vida y salud pues de nuestros pacientes, ¿no? Hasta ahora vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. No, ninguna. Bueno, bueno. Ninguna pregunta, ninguna pregunta. Sí, sí, licenciado. ¿Qué es la negligencia médica? Ok, don Juan, la negligencia médica. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, la negligencia médica es cuando un profesional de la salud no cumple correctamente con sus responsabilidades y esto provoca un daño o un riesgo para el paciente. Eso es actuar con negligencia. eh, es saber lo que tengo que hacer y omitirlo, o saber que lo tengo que hacer y no lo quise hacer. Eso es actuar con negligencia, don Juan. No sé si quedó claro, quiere que le ponga algún ejemplo. Oh, está bien claro, licenciado. Gracias. Ah, ok, muy bien, don Juan, para servirle. Bueno, otro acto de mala praxis es el dolo. El dolo. El dolo se refiere a una conducta realizada con intención, conciencia y voluntad de causar un daño o de actuar de manera incorrecta dentro del ejercicio profesional, especialmente en el área de la salud.
Esto significa que la persona sabe perfectamente que su acción es incorrecta, ilegal o perjudicial y aún así decide realizarla. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy consciente que yo te voy a lastimar. Por ejemplo, un enfermero administra un KCL en bolo o lo administra en un tiempo determinado muy rápido. Cuando sabemos que el KCL, el cloruro de potasio, puede producir un paro cardiorrespiratorio por la contracción del músculo cardíaco. Esto es actuar con negligencia. Yo sé que quiero lastimar al paciente y aún así lo llevo a cabo. Otra forma de actuar con dolo es, por ejemplo, sabotear los parámetros del ventilador mecánico. Tengo al paciente entubado, pero vino hoy su hija y me gritó, me trató mal, me dijo que que no le gusta mi trabajo. Y yo por querer desquitarme, por querer actuar en contra de su paciente o vengarme de ella, actúo con dolo, muevo los parámetros del ventilador, bajo el FIO 2, desconecto el circuito. No aspiro al paciente, dejo que el circuito se llene de secreciones, empieza a desaturar el paciente y cae en paro. Eso es actuar con dolo. Yo estoy consciente de que quiero lastimar a mi paciente. Y pues todos sabemos que estas situaciones, estos actos de mala praxis, es algo que lamentablemente pues se lleva a cabo de manera continua en las instituciones de salud, ¿no? Bueno, hablemos del fundamento constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Algo que podemos hacer mención de esto es lo que es el proyecto que inauguró nuestro presidente, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2020, el famoso INSABI, que era el Instituto de Salud del Bienestar, que ahorita es conocido como el Bienestar, el cual garantiza que la población podrá tener servicios de salud gratuitos, de especialidad, que puedan cumplir con sus necesidades. Esto pues es algo muy interesante, es algo muy bueno que todos los mexicanos deberíamos de saber, porque la salud es un derecho y es un derecho que debe de respetarse. Lo dice el artículo 4 en su párrafo 4 del fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hablemos de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y se define la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Como les digo, el artículo 4 dice que todos tenemos derecho a la salud, hombres, mujeres, niños, adultos, todos tenemos derecho a los servicios de salud. Hablemos de igual la Comisión Nacional de Arbitraje, la CONAMED por sus siglas. La CONAMED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud creado en junio del 1996, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, sujeto a la resolución de conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de servicios de salud de carácter público, privado y social, así como contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios médicos en México. Las quejas atendidas en la comisión son exclusivamente aquellas en las cuales las partes involucradas coinciden en someter ante esta instancia su valoración. ¿Esto qué quiero decir? Hubo una situación en, en cierto hospital en la cual los familiares se quejan, pero quieren llegar a un punto medio.
o sea, no quieren llegar a demandas, entonces acuden a la CONAMED. La CONAMED se va a encargar de poder tanto escuchar al enfermero o al médico, como de escuchar a los familiares y buscar una solución lo más armónicamente posible. Esto es la CONAMED. A ver, la población puede acudir voluntariamente a la CONAMED a plantear una queja por insatisfacción con la atención médica recibida. En la comisión se solucionan controversias civiles por la vía de la asesoría, información, la conciliación y el arbitraje. Los casos deben argumentar y documentar suficientemente su queja para que sea aceptada y de inmediato la comisión notifique a los prestadores involucrados. En todo el proceso siguiente, el análisis del expediente clínico desempeña un papel fundamental. Ahorita voy a explicar un poquito más esta parte del expediente clínico y por qué es importante que nosotros redactemos bien nuestras hojas de enfermería ante, ante situaciones con el arbitraje médico, con la Comisión de Arbitraje Médico. Hablemos igual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene las siguientes funciones en caso de negligencia médica: investigar y emitir recomendaciones a las instituciones de salud responsables por violaciones al derecho a la salud, recibir quejas y denuncias y tomar medidas para proteger los derechos de los pacientes. Un ejemplo que podemos poner acá sería una persona de la comunidad LGBTQ+ y más. Muchas veces en algunas instituciones, estas personas son rechazadas a la atención de enfermería, de medicina, de trabajo social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice o nos da la mandatoria de que cualquier persona tiene derecho a la salud, sin importar nada, sin importar su orientación sexual, su etnia, su estado civil, su sobrepeso, cualquier situación que el paciente presente o el usuario tiene que ser respetado porque la Comisión Nacional nos lo indica y porque vimos que hubo la Constitución Política de los Estados Unidos en el su artículo 4 dice y hace mención de que todos tenemos derecho a la salud. Y bueno, hablemos del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos. En su libro segundo, en su título decimosegundo, habla de la responsabilidad profesional. En su capítulo 1, disposiciones generales y del artículo 228 al 230, menciona que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión en los términos siguientes y sin perjuicio de la prevención contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional en su caso, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión, o definitiva en caso de reincidencia. O sea, les podrían quitar su cédula en el caso de no poder, de la gravedad, del grado de gravedad de la situación que pudieron haber cometido. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuanto estos sobren de acuerdo con las instrucciones de aquel. El artículo 229 menciona que se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado el responsivo para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. Y el artículo 230 dice que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años, hasta 100 días, multas y suspensión de 3 meses a 1 año, a juicio del juzgador, a los dictadores encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes. Impedir la salida de un paciente cuando esté o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole. Habíamos dicho que la atención a la salud es gratuita. Algunas instituciones privadas, por no generalizar, ven la salud como un negocio. Y el hecho de que tú a mí no me pagues una deuda, no tienes el derecho a irte de mis instalaciones, pagarme mis honorarios, lo cual sabemos que pues es algo contradictorio a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos nos dice.
Dice que retener sin necesidad a un recién nacido por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior. Lo mismo. Dio a luz mi bebé, nació mi bebé, di a luz a mi bebé, y no lo puedo sacar del hospital porque no tengo dinero para pagar. Mal. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. ¿Eso qué quiere decir? Que si no es un cadáver que fue asesinado y que el Ministerio Público necesita averiguar la situación de ese asesinato, de este problema legal, no se puede detener. Pero si fue un paciente que estaba ingresado por cuestión de su enfermedad, por cuestiones naturales, falleció, no puede la clínica retardar o negar la entrega del cadáver, la entrega del cuerpo por dinero, por algo monetario, porque va en contra de las políticas que nos dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y hay muchas normas. ¿Qué son las normas o las NOM? Son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y las que se refieren a su cumplimiento y aplicación. Hay una norma de enfermería que es la norma 019. La norma 019 habla de los grados de los grados académicos que tiene un enfermero, desde el no profesional, como lo puede ser un auxiliar, un estudiante de enfermería, hasta los doctores en enfermería. Y esta norma nos habla de que cada grado académico tiene una función, tiene una responsabilidad con los pacientes, una función de acuerdo a sus roles establecidos. Esto es importante saberlo porque yo, por poner un ejemplo, auxiliar de enfermería, yo no puedo hacer más de lo que me dicta la norma porque puedo verme en problemas legales ante un perito, ante una situación que se me acuse de alguna negligencia, de alguna omisión, de actuar con impericia, porque no conozco lo que tenía que hacer, pero lo hice. Puedo incurrir en faltas y esto puede hacer que de acuerdo a la gravedad de la situación que yo hice, se me pueda pagar con multas, con cárcel, ya no poder seguir ejerciendo la profesión como era. Por eso es muy importante conocer el grado de ejercicio de mi profesión que puedo ejercer, de acuerdo a mi grado académico, de acuerdo a mi norma 019. La norma en materia de prevención y promoción a la salud, una vez aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, son expendidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y por tratarse de materia sanitaria, entran en vigor al día siguiente de su publicación. La NOM debe ser revisada cada 5 años a partir de su entrada en vigor. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades deberá de analizar y en su caso realizar un estudio de cada norma cuando su periodo venza en el transcurso del año inmediato anterior y como conclusión de dicha revisión y o estudio podrá decidir la modificación, cancelación o ratificación de las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que una norma se puede actualizar, se puede cancelar o puede cambiarse por un proyecto de norma para actualizarse y poder cambiar sus criterios que pues y su campo de aplicación, ¿no? Y conclusiones y preguntas. ¿Alguna pregunta que usted tenga, don Juan? Sí, licenciado, tengo dos. Una es, ¿cuál es la función de la CONAMED? Ok, ok, don Juan. Bueno, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ayuda a resolver conflictos entre pacientes y el personal de salud. Su función es recibir quejas, analizar los casos y buscar solución mediante una conciliación y arbitraje, además de contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud. O sea, yo voy a recibir tu queja, la razón por la que tú estás acusando al personal de salud.
¿Esto a qué? Para poder darle solución. Y esto pues para el fin, pues para mejorar los servicios de salud, de los servicios de salud y la atención médica que se le da pues a los pacientes, ¿no? Y la otra, licenciado, es que establece el artículo 4 de la Constitución mexicana. El artículo 4 de la Constitución mexicana, don Juan, como había mencionado, habla de que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. O sea, todos tenemos derecho a una salud gratuita, a una salud bien, a una salud que el Estado garantice que los servicios médicos sean adecuados, accesibles y de calidad para toda la población mexicana. Como había mencionado, lo del Instituto de Salud del Bienestar, esto que ahorita es el INS Bienestar, conocido ahorita como el INS Bienestar, nos hace mención de que la salud es un derecho gratuito. De hecho, acá en mi ciudad, como lo es Mérida, Yucatán, se acaba de inaugurar el Hospital General Doctor Agustín Oram del INS Bienestar. Este hospital es un hospital de tercer nivel en la cual hay servicios como cardiología, nefrología, oncología adulto y oncología pediátrica, hematología, servicios con atención más especializada, gratuitos, que pueden apoyar a la población y ayudarlos a garantizar una atención de calidad y calidez cuando ellos requieran pues estos servicios, ¿no? Antes pues hay que mencionar que pues todo esto es gratuito. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, licenciado, todo bien, gracias. Ok, ok, don Juan. Bueno, aquí puedo mostrar las bibliografías de todos los sitios en internet que busqué. Y pues eso sería todo. Agradezco su tiempo, don Juan. Agradezco el hecho de que usted me haya podido acompañar el día de hoy. Y pues le agradezco mucho el apoyo con No, licenciado, con esta plática. Muchas gracias, don Juan. Bonita noche. igualmente.